La Biblia dice, creed a Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Creed a su profeta y seréis ¿qué? Prosperados. La palabra profética es una palabra desatada para que su éxito en Dios sea seguro. Entonces, levante la mano y diga, estoy en alta expectativa. Eso es cuando usted está esperando que algo va a suceder. Y de hecho sí va a suceder. Porque estamos en espera y Dios no miente ni se arrepiente. Aunque en algunas partes en la Biblia Dios tomó otras decisiones por amor a los fieles. Pero Dios ni miente ni se arrepiente de lo que dijo que iba a hacer con usted. Él no se arrepiente de Jeremías 29:11. Él no se arrepiente de Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 15. Él no se arrepiente de Gálatas capítulo 13, verso 13 al Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14. Él no se arrepiente de Salmos 23, verso 1. Pero tampoco se arrepiente del Salmo 23, verso 6. Todo lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, aunque te lo dijo hace años y se te olvidó, Dios no se le ha olvidado. Entonces hay que estar en la expectativa y en posición de recepción. ¿Cuál es la posición de recepción? Que usted está esperando que algo va a suceder, pero ya, porque la fe es ahora. No es que va a suceder en un año, aunque Dios pone parámetros y pone fecha a veces. Pero cuando Dios te dice, de cierto te bendeciré, es un juramento. Lo que pasa es que Él no tiene por qué jurar. Algunos de ustedes decían, por mi madre que le hago eso. Te juro por mi madrecita santísima que yo voy a romperle la madre, decían algunos de ustedes. Es una mala palabra. Bueno, Lucy hizo así, yo no quiero hacer. Si es una mala palabra, dígame, doctora, dígame. No. Ajá. Eso yo sé porque de ese mundo salimos, de venganza. Y desde muy joven el diablo nos metió venganza para acabar con todo el mundo. Pero Dios no encontró a quien jurar. No podía decir, juro por mi madre que lo voy a bendecir. Porque Él es el más grande, ¿por quién va a jurar? Entonces por eso dijo, yo juro. Cuando Él no encontró a nadie, dijo, yo juro por mí mismo que los bendeciré. ¡Ay, Camaya! Oh, Dios mío, qué fuetazo. Esta es la única universidad que se sienten esos fuetazos. Porque aquí no hablamos teoría, hablamos práctica. ¿Ok? Práctica. Cuando no encontró por quién jurar, juró por sí mismo. Él miró a ver, no habrá uno más grande que yo. No, yo soy el más grande. Pues juro por mí. Ese juramento que Dios hace es un juramento objetivo, Kasha Yama Soha, práctico e infalible. Y todo lo que ha dicho Dios, nada será mentira de sus casi 5,000 promesas. Nada es mentira. Solamente abra las antenas para que el Espíritu le hable, porque usted está a punto de darle una sorpresa a las tinieblas que no se le esperaba. Entonces, vamos a entrar en la clase y quiero comenzar en la clase diciéndole que el Dios todopoderoso que le servimos es bueno.
y para siempre son sus misericordias, y sus verdades por los siglos de los siglos. Mis amadas hermanas y hermanos, estudiantes de término de la Universidad de Fedlomi University, nosotros hemos estado entrenando en asuntos de negocio por más de 20 años. Y a propósito, yo tengo un PhD en administración de negocios. Y a través del trayecto nos hemos encontrado con personas que han tenido muchas dificultades durante esos entrenamientos que le hemos dado. Pero podemos haber tenido retos en la vida, especialmente en el año 2020, por todos los sucesos que conocen. Pero Dios no deja de dar ideas a sus hijos, y con esas ideas usted puede ser desarrollado y desarrollada para cambiar el mundo a través de esas ideas y también de lo que les hemos estado enseñando. Miren, mis queridos y queridas, solamente una idea es suficiente para llegar al lugar de tus sueños. Solamente una idea. Así como una idea es la llave. Una sola llave es suficiente para abrir la puerta de su casa. Una sola llave es suficiente para prender el auto. Aunque usted tenga 30 llaves ahí, pero hay una que solamente usted mete esa, ¡pum!, y prende. Usted entra a esa y abre la puerta de la casa. Usted usa otra llave para cualquier otra cosa, para una caja fuerte, etcétera, y abre. Solo se necesita una sola idea y esa se multiplica y se ramifica. Queremos que usted sueñe y piense en grande. El Señor viene pronto, pero no deje de pensar en grande. No hay fecha de expiración para los sueños que tú tienes. Sabemos que las circunstancias de la vida quieren que usted deje de pensar como Dios piensa. Pero los hijos piensan como sus padres. Y el sueño de tu padre es que traigas los cielos a la tierra y cambie todo el universo. Ese es el deseo de tu Padre Celestial. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para estos últimos días. Dios sabe lo que tienes dentro de ti y es importante que usted también sepa lo que tiene dentro y se vea como Dios lo ve. Una cosa que hay que estar claro y es que Dios te ve en su clase, te ve en su nivel. Amén. Y Él quiere que tú vivas en esa clase de Dios. Los hijos viven en la clase de su padre. Los hijos que no viven en la clase de su padre son hijos desobedientes. Si son hijos obedientes, tienen la facultad de dominar dentro del reino o del ambiente de su padre. Dios no te ve pobre. Dios no hizo hijos pobres ni hizo hijos ricos. Él hizo hijos.
Y los hijos que son pobres es porque han decidido ser pobres. Los hijos que son ricos es porque han decidido ser ricos. Él no creó a uno pobre ni a uno rico. Él creó hijos. Por eso dice, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Así es que Dios no te ve pobre, no te ve inferior, no te ve sin valor. Ni pobre, ni inferior, ni sin valor. Dios te ve en su clase. Y todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es, te lo ha dado a ti. Así como lo oyes. Lo que pasa es que usted tiene ADN. Usted tiene su ADN. La Biblia te llama a ti Dios también. En el libro de Juan. Lo que pasa es que usted es un Dios pequeño, un Dios minúsculo, porque su papá es el Dios de dioses. Pero usted no puede ser hijo de Dios y ser un puerquito o una gallinita o una rolita o un chivito. Si usted es hijo de Dios, usted también es un Dios. No el Dios, pero si usted es hijo de Dios. Por ejemplo, Jesucristo, la Biblia dice que no se avergonzó de llamarnos hermanos. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Entonces, si Él te llama hermano, tú eres un león también. Porque ¿cómo yo puedo ser un león y mis hermanos ser pollitos? Es lógica, ¿verdad? Es lógica. ¿Y cómo puede ser tu hijo de Dios y no ser un pequeño Dios? Búscame ahí, pastor afanador, creo que Juan capítulo 10. No recuerdo el texto, pero que dice, ¿no he dicho de vosotros que sois dioses? Sí, así Dios no ve. Lo que pasa que tenemos que entender que somos dioses minúsculos. Así se dice. Somos dioses minúsculos, no dioses superlativos. Amén. No me están respondiendo. Parece. Amén. Amén. Exacto. Amén. Amén. Ok. Usted es un Dios de minúscula. Es Salmos 82, verso 6. Y Juan 10. Juan 10:34 dice, Ajá. Jesús respondió, y no está escrito en la ley de ustedes. Yo dije, ustedes son dioses. Lea también el Salmos 82, verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y nada más la parte A del texto, eso pasaría por desobediencia. Entonces la Biblia a ti te llama, Jesús diciendo, tú eres Dios. Porque son hijos de Dios, porque tú no puedes ser hijo de Dios y ser, ¿qué? Un árbol. Si usted es hijo de Dios, usted puede ser es Dios. Ahora con D minúscula, pero hay muchos que creen que son dioses iguales con D mayúscula. Y eso fue el caso que le pasó a Herodes cuando estaba dando un discurso. Y la gente comenzaron a decirle, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y él se creyó que él era el Dios. Y se cogió la gloria y apareció un ángel y lo puyó con una espada y se volvió una pila de gusanos. El hombre que estaba hablando se volvió una pila de gusanos, una pila de gusanos y se desaparecieron los gusanos. Así murió ese. Porque la gloria es de Dios y no de los hombres. Pero hay que entender que usted tiene el ADN. Si usted ha nacido de nuevo.
Y sí, usted ha nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, tiene el ADN de Dios, usted es hijo de Dios, usted es un Dios sobre la tierra porque usted es hijo de Dios. Y si usted ha nacido de nuevo, usted tiene el regalo de Dios, su sabiduría, su poder, su riqueza. Todo lo que Dios tiene lo ha pasado a ustedes, a nosotros. Y la decepción de Satanás es que trata de decirnos que no tenemos nada. Y muchos dicen, ay Señor, mira que no tengo nada. ¿Quién ha dicho eso? Todo lo que Dios tiene es suyo. Todo lo que Dios tiene es suyo. Todo lo que Dios tiene es suyo. Grábese eso. Todo lo que Dios tiene es suyo. Sin ninguna limitación. Porque la Biblia dice que usted es heredero con Cristo, es coheredero con Cristo y también hereda directamente con el Padre. Entonces, todo lo que Dios tiene es suyo. Absolutamente todo, no hay nada que no sea tuyo. Para dominio, lo tenemos y fuimos nacidos para dominio y para exponer lo que Él es. Yo les decía que todo lo que pertenece a Él es nuestro. Y usted y yo no tenemos que ser pobres, no poder pagar los asuntos, de estar llenos de deudas, estar tristes. No, así no son. Así no es que son los hijos de Dios. Por eso usted tiene que comenzar a recibir ideas, porque solamente necesita una idea y usted no necesita más para usted trastornar el mundo. Hay muchos que han logrado ideas dadas por Satanás y hoy producen trillones todos los días, pero lo invierten para el pecado, para el aborto, para el divorcio, para la operación de niños menores, para convertir gentes normales en mujeres que nacen hombres y lo convierten en mujeres. Y tienen muchos fondos solamente para ese propósito y para ir a los países en yates de lujo, subir jóvenes que quieren practicar abortos. Y esos son los que buscan formas de invertir para violar muchachitos legalmente. Y esa ley han querido pasarla muchísimas veces en diferentes países, incluyendo al país más desorden, que es los Estados Unidos de América. Es un país de mucha bendición, pero es un país desorden, y todos los demás países están imitando a los Estados Unidos y lo imitan en todo. Tú ves los países con muchísimas cosas raras que han sacado porque lo están mirando del país que es la potencia más grande del universo. Entonces usted no se imagina que Dios necesita darle una idea a usted para usted contrarrestar lo que el diablo está haciendo. Usted no se imagina que usted debe recibir una idea para usted contrarrestar esa cosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4. Yo se lo voy a leer. Y también se lo voy a leer en una versión judía. Dice aquí, en la Reina Valera 1960, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria y excelencia. Dios es un Dios excelente, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ni siquiera dice grande o pequeña o una, dice grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En la naturaleza divina no hay nada que sea pequeña o mediocre. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando usted sale de la corrupción del mundo, de la concupiscencia, entonces usted es jefe legal de las grandísimas promesas. ¿Ok? Primero son grandísimas, no de las promesitas. Y su gloria y excelencia. Para usted tener una idea de la gloria de Dios, debí haber sacado algo. La gloria de Dios es indescriptible. Las personas que han tenido experiencia de ir al cielo y Dios le ha dicho, vuelve y di. Solamente las flores, cada vez que el Señor se pasea en un lado, sale una flor diferente. Nace rápidamente, hermoso. Es como que salimos para adorar. Por esa razón fue que cuando el Señor fue a la higuera, y la higuera estaba hermosa porque tenía muchas hojas, pero cuando el Señor fue a la esencia porque tenía hambre, no halló fruto y maldijo la higuera. Porque la función de una criatura es producir fruto en frente del Creador a cada momento. Entonces aquí está diciendo que nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si yo fuera usted, ¿sabe lo que hago? Yo comienzo a buscar toda la promesa de la vida para ver, porque el que promete cumple, que es Dios. Ahora, hay una versión que utilizo muchísimo que se llama Kadosh. Y dice, el poder de Yahweh nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la Kedushá. La palabra Kedushá es la palabra santidad. Es la misma palabra por piedad. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Levante la mano y diga, gracias, Señor, porque tú me has dado todo lo que yo necesito para la vida y Kedushá, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y poder. Todavía aquí es todavía la palabra más efectiva, porque aquí está hablando de su gloria y poder, pero aquí no está hablando del kabot. No está hablando del kabot. ¿Qué significa el kabot? El kabot en hebreo es una gloria, pero es la gloria pesada. Es una nube de gloria pesada que cuando cae la gente ni se puede mover. Fue la gloria pesada que le cayó a Jacob cuando estaba en aquel lugar, que dijo, cuán terrible es este lugar. Le llamó terrible porque, ay Dios mío, porque ahí había caído el kabot de Dios, la gloria pesada. Esa gloria pesada fue la gloria pesada que acompañó a Moisés cuando estuvo en la presencia del Señor por días. Y el pueblo dijo, no te acerques a nosotros, porque podían hasta morirse. Esa gloria llamada kabot es la gloria que
Cuando el Señor se le aparece a Moisés y le dijo, ponte detrás de la roca y yo voy a pasar, pero no me mire, no me mire. Te voy a dejar ver un poquitito de mi bien, pero tuvo que cubrirse porque esa gloria pesada es el cabot de la presencia incomparable del Espíritu, que cuando cae a un lugar, todo lo que está torcido se pone en línea, se alinea por el Espíritu que habita en él. Pero aquí esa kedushá, que es su santidad, es la santidad, y su gloria, que no se está refiriendo a ese cabot, pero se está refiriendo a una gloria visible, una gloria que puede ser vista, captada y leída. Entonces, el verso 4 dice, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas y superlativas. Oye, promesas valiosas y superlativas. ¡Qué ricura! Algo superlativo es algo que sobrepasa de lo común. El superlativo de grande es grandísimo. Es grandísimo. Entonces, aquí está diciendo que nos ha dado grandísimas promesas, muy grandes y superlativísimas, para que por ella podamos venir a compartir en la naturaleza de Yahweh. ¿Cuál es la naturaleza de Yahweh? Es gloria al millón, porque en el cielo todo es abundante, grande, hermoso, cubierto en piedras preciosas. Ya usted sabe que las calles son de oro. De oro, las calles. Acostúmbrase con el oro a propósito. Hay iglesias que las mujeres no pueden ponerse nada de oro porque es pecado. Si fuera así, entonces Dios viviera en pecado 24/7, porque todo lo que le rodea es oro. Pero ¿sabe qué? Esa naturaleza de Yahweh, para escapar de la corrupción de esos, especialmente son para ustedes que han escapado de la corrupción, que los deseos malignos han traído a ustedes. Ustedes escaparon a eso. Ya usted cosa de pecado ni siquiera que se lo mencionen. Ya ustedes cosa de lascivia que ni se lo mencionen, porque ustedes ya murieron a eso. Están juntamente crucificados con Cristo. Y ahora ustedes no viven, sino Cristo vive en ustedes. Esa es la garantía de vida que tenemos para nosotros poder entrar en un compadreo y un comadreo con el Señor. Decirle, oh Señor, tú me entiendes lo que quiero decir. Miren, la Biblia tiene el conocimiento, que es una palabra frecuente en Proverbios, que dice, por medio del conocimiento se adquiere ¿qué? Sabiduría. Por medio del conocimiento, eso es lo que dice la versión original. Por medio del conocimiento se adquiere sabiduría. Por esa razón, lo primero que Salomón le pide a Dios no es sabiduría, aunque ustedes le hayan enseñado eso en toda su vida de evangelio. Lo primero que Salomón pidió fue entendimiento para poder gobernar a un pueblo masivo. El pedir sabiduría vino después. Primero fue entendimiento.
Dame, oh Señor, entendimiento, conocimiento. Entonces, a través de ese entendimiento y ese conocimiento, puedes hacer cosas, pero eso viene solamente por el temor a Yahweh, por el temor a Jehová, que decimos en español. Si no hay temor de Yahweh, no hay obediencia a su palabra. Por eso hay gente que escuchan y se blindan y no prestan atención a las cosas más importantes. Prefieren hacer lo más urgente, y esa es una equivocación. Cuando a usted le toca hacer algo y tiene que elegir entre algo urgente y algo importante, entonces usted elija hacer lo importante, porque lo urgente se puede esperar, pero lo más importante es lo que va a producir para resolver lo urgente. Perdónenme si estoy yendo un poco profundo, pero usted no puede dejar lo más importante para hacer lo más urgente. Tiene que hacer lo más importante primero. El creyente da evidencia de su salvación creciendo en las virtudes morales identificadas. Amén. Virtudes morales. Una persona que no crece en estas virtudes recae en sus antiguos pecados. La salvación viene de Jesús, Yeshua. Pero después tenemos que caminar en obediencia a toda la escritura. Por eso es que nosotros no podemos tomar algo y blindarnos para los demás, como lo que dicen: el que aceptó a Cristo es salvo y es siempre salvo y ya. Bueno, eso me ha estimulado a comenzar una serie, un podcast, unas transmisiones que voy a estar sacando todos los días. Esas transmisiones van a hablar de diferentes tópicos que yo veo que las personas a veces son ministros de muchos años, pero todavía adolecen de eso porque nunca se lo enseñaron. Y el primer tópico que voy a tratar es el infierno. Porque yo me he preocupado tanto por gente que se sientan a hablar conmigo y te dicen: ya acepté a Cristo, pero tú tienes un paquete de novias. Sí, porque estoy en gracia. Ajá. Ay, chichi. Yo no quiero estar en esos zapatos. Entonces, por eso hay que obedecer a Dios en toda la escritura. Hay una palabra hebrea que es la palabra kafa, K-E-F-A, kifa o kefa. Y esa palabra se refiere a cuando Moisés subió al monte a estar con el Señor. Y ese relato está en Mateo 17. Y ahí pues hubo una luz extraordinaria, brillante. Y ahí hubo una manifestación, vamos a llamarle ¿cómo se dice eso? Una teofanía. Y la gente se sorprendieron. Y nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos que entender cuál es nuestro rol, función
y lo que hemos sido llamados a hacer. Porque cuando nosotros trabajamos con el Señor y nos convertimos en un equipo fiel del Señor, no pensando en nuestros 10, 15 gente o 100, 200 en un lugar, porque a la gente le gustan tener cientos de gente para tener dominio y no. El asunto aquí es que tu congregación te siga como un líder porque tú amas a Jesús. Nosotros nos criamos en el evangelio y nunca ni siquiera oímos la palabra autoridad. Porque todo el mundo estaba siguiendo lo que decía un hombre santo y nunca se enojaba, nunca se ponía bravo, nunca estaba con rabias. Siempre eran personas. Yo conocía al pastor Milito Herrera, que fue el pastor más, el primer pastor que conoció el evangelio en la ciudad de La Romana. Y ese era un santo. Cuando ese hombre de Dios se jubiló de las asambleas de Dios, porque ya era demasiado anciano, pues decidió abrir una iglesia en su casa. Y se llenó el asunto tan grande que tuvo que volver a la asamblea. Y todavía esa congregación hoy es una de las congregaciones más fuertes en la ciudad, segunda Asamblea de Dios, en la ciudad de La Romana. ¿Por qué? Porque eso eran gente que no estaban para dominar la gente, sino para darle amor a la gente, sino para guiar a la gente. Eso eran iglesias que se levantaban 20 grupos de poesías y todo el mundo en poesías y los grupos se dividían a ensayar. Eso eran iglesias que tenían 5 o 6 orquestas, porque todo el que quería hacer algo para Dios le decían, dale, hable. Y no había restricción. Cuando alguien estaba levantando una iglesia en otro lugar, iba un grupo de la iglesia a meterle la mano. Hasta cuando iban en un mes, 2 meses, vivían asistiéndolo y mandándole asistencia, la iglesia crecía y eso se quedaban otra vez en su iglesia. Era hermoso. Pero hoy la malicia es tan grande por tantas cosas que nos están diciendo, que si uno no se agarra del Señor se vuelve loco. Como una persona decir que no, yo puedo pecar todo lo que quiero porque como quiera voy para el cielo. Ajá, bueno. No hay límites en tu vida, hermano, si usted hace y vive en la santidad. Efesios capítulo 3:20 dice: ahora, Él por su poder obrando en nosotros puede hacer mucho más abundante de lo que podamos pedir o imaginar. Lo que quiere la Biblia decir ahí es que usted es la crème de la crème. Esa palabra, la crème de la crème, es una palabra francesa que quiere decir que usted es de la pura crema. Eres puro y santo y tienes el derecho porque Dios te hizo para lo sobrenatural y es tiempo de dejar de estar buscando cositas baratas por ahí, ropitas baratas, comiditas baratas. No hay nada barato en Dios. Es tiempo de lo sobrenatural, porque los hijos tenemos derecho a las cosas nuevas y buenas. Estamos bajo una palabra profética dada por Dios y ya tenemos licencia para comenzar a crear de acuerdo al poder de Dios que habita en nosotros. Salmo 144, verso 13. ¿Qué? Nuestros hijos en su juventud serán como retoños totalmente crecidos. Nuestras hijas serán como columnas esculpidas para dar forma al palacio. La Biblia. Nuestro granero está lleno de cosechas de todo tipo
las ovejas en nuestros campos numerarán las miles y cientos de miles. A ver si usted recuerda esa palabra. Miles y cientos de miles. Después fue que mi esposa me buscó esta palabra para corroborar con lo que el Señor había tratado conmigo. Y el verso 14 dice: nuestros bueyes están bien nutridos, los muros de nuestras ciudades no tienen brecha, nuestro pueblo no es llevado cautivo y no hay gritos de protesta en la plaza de nuestras ciudades. Bendecidos los pueblos que viven en tales condiciones, bendecidos los pueblos cuyo Dios es Yahweh Elohim. El asunto es que no hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible para ti, porque tú eres hijo de Dios. Tú y Dios no son dos, sino uno. Y en estos últimos días que nos quedan sobre la tierra, hablaremos como habla Dios. Andaremos como Dios, pensaremos como Dios, vamos a creer como Dios y vamos a actuar como Dios, y todo lo que Dios tenga lo vamos a tener también, así como usted lo oye. Usted tiene que cambiar de mentalidad sabiendo que usted está a punto de hacer algo que nadie más ha hecho, porque Dios te creó para el éxito y para gloria. El éxito nunca es fatal. Y estoy aquí para decirles ahora mismo que no hay fecha de expiración sobre su sueño. Si no lo lograste que se cumpliera en los años pasados, Dios tiene algo que trabajará en ti en los últimos días y tus sueños se cumplirán. Dios tiene algo escondido en ti y es su potencial puesto en ti, y tiene toda la autoridad para desafiar las circunstancias que el enemigo quiera traer, no importa cómo se llame. En Mateo 14, cuando Jesús vino caminando sobre el agua, Pedro dijo: si eres tú, permite que yo camine sobre el agua. Él no dijo: déjame ir a ti nadando, porque Pedro quería hacer lo que estaba haciendo su Dios. Pedro quería hacer exactamente como Jesús. Y estoy aquí para decirles que Jesús es su ejemplo. Y es el que tiene que decirte cómo debes caminar. La iglesia no ha estado funcionando como Jesús quiere que funcione, porque la iglesia ha estado tomando sus propias decisiones y muchas veces fracasa en sus decisiones porque ni siquiera le preguntan a Jesús. Miren, Dios todavía está sanando a la gente, pero su iglesia anda buscando pastillas, medicinas, cosas que envenenan. Y cuando tú les ofreces orar y reprender a los demonios de enfermedad, la iglesia lo menosprecia, porque lo que quieren es ir al médico, porque creen más en los médicos que en Dios. He visto muchísimas personas que conocen lo que Dios hace a través de nuestro ministerio, pero se emocionan tanto cuando le dan un diagnóstico y nunca te dicen: vamos a orar. No te dicen: yo quiero dinero para llevarle al médico para que me haga, ¿cómo se llama la cosa que le hacen que lo mata la mayoría de veces? Lo que le hacen, Quimioterapia. la quimioterapia.
Lo que quieren hacerse quimioterapia, la mayoría de veces la quimio lo que hace es matar, está diseñado para matar la gente. Yo le digo una cosa, en una ocasión Dios se enojó porque alguien se enfermó de un pie y no buscó la presencia de Dios para su sanidad, sino que fue al médico y murió de eso, porque Dios se enojó. Los hijos de Dios hoy están tan ciegos y tan ajenos a la realidad de hoy que todavía andan corriendo a los médicos en vez de ejercer fe para su sanidad. Entonces, a mí me enoja cuando yo veo que un hijo o una hija de Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de pedir oración, entrar en una cadena de oración para que Dios la sane o lo sane, porque hay muchos que están en el mismo sentir, los que están buscando dinero prestado para llevárselo al médico. Entonces no recuerdan el suceso de la mujer del flujo de sangre. Los médicos le quitaron todo lo que tenían. Me imagino que se combinaron. Y a lo mejor le daban cosas que producían más sangre. Teniendo un Dios grande. Pero hizo una decisión sabia. Cuando oyó que venía Jesús, dijo, yo voy a tocar su manto y voy a ser sanada. Y así sucedió. El pueblo anda buscando pastillas, medicina y lo que está diciendo los médicos. Pero tú le preguntas, ¿cuál fue la última vez que hiciste un ayuno de 6 días sin comer y sin beber? Y no recuerdan porque, o cuál fue la vez que oró 1 hora de rodillas clamando a Dios. No recuerdan porque no lo hacen. Entonces, usted no puede tener el pastel y comérselo también. Es un dicho americano que dice, you can't have your cake and eat it too. Eso quiere decir, o te come el pastel o lo guardas. No puede hacer los dos. O ponemos la fe en Jesús y vivimos, o seguimos confiando en los jueguitos del diablo para que Él nos diga cuándo corremos al médico, cuándo vamos aquí. Bueno, yo tengo más de quizás, no recuerdo, quizás 16 años que no voy a un médico. Y la vez que fui fue porque me dijeron que tuve una situación y me decían que yo tenía la presión alta y yo por cuidado fui a emergencia la única vez. Hacen añales. ¿Por qué? Métase en un ayuno de 6 días y usted verá que todos los demonios que quieren atormentarlo se van. Métase en Dios, experimente la presencia de Dios. Si no puede meterse 6 días o 10 días, métase 5, métase 3, usted no se va a morir. Y esto no debería estar enseñándose en una universidad. Pero yo trabajo para Dios y soy guiado por el Espíritu. Es penoso que el pueblo de Dios no se meta en ayuno. Algunos te dicen que no pueden ayunar porque tienen que beberse la pastilla. Bueno, usted va a beber pastilla todo el tiempo que le reste vivir. Sin embargo, un ayuno de 3 días puede eliminar toda la pastilla de su cuerpo, porque los jugos gástricos se comen todas esas enfermedades. Miren, amados hermanos y hermanas, hay muchas personas que yo me he encontrado que tú oras por ellos y se le va el cáncer, se le va el tumor y el dolor y no testifican para aumentarle la fe al otro. Lo que hacen es que dicen que ya la terapia se terminó. Son malagradecidos, insensatos. Dios quiere enriquecer la iglesia, pero la iglesia no tiene la actitud correcta. La iglesia no obedece a Dios con lo que dice. Y nosotros debemos adoptar la filosofía del reino. Y la filosofía del reino de Dios es la filosofía de dueños. Pero tenemos que obedecer a Dios. La filosofía del reino no es una filosofía de esclavitud. Es
la filosofía de hijos y no de jornaleros. Es la filosofía de heredero y no de esclavo. La iglesia sigue con la mentalidad de esclavo. Mira, Dios te dará ideas millonarias y tú tienes que creer y ejecutar después que usted reciba la educación necesaria y comenzar de nuevo. Si usted comienza correctamente hoy, usted va más adelantado que los 20 años que tiene oyendo y no ha obedecido. Olvídese de los años perdidos y comience, pero comience bien, sistemáticamente y organizado, comenzando pequeño con mentalidad de llegar al lejem abundante, donde ya no hay escasez de pan ni de lujos. Ahora, para llegar a lo sobrenatural, vamos a tener que predicar lo sobrenatural. Y a veces odiamos hacer eso porque lo creemos demasiado extremo. Y creemos que es muy antiguo. No hemos tenido la capacidad de exponer lo que Dios tiene dentro de nosotros y tenemos que saberlo. Tenemos que saber lo que Dios tiene dentro de nosotros porque Él lo sabe, porque Él lo puso. Debemos de saber lo que tenemos y enseñárselo al mundo. Este tiempo que entramos es el tiempo del cielo sobre la tierra. Y vamos a llegar a ver que el cielo es verdaderamente poderoso. Porque el Espíritu Santo hará su trabajo y uno de su trabajo es pintarnos un cuadro y estimular nuestra imaginación con lo que es posible. Y muchas veces usted piensa cosas, usted dice, pero yo estoy muy viejo para eso. ¿Y cómo estoy pensando eso? No. El cuadro que se pintó, lo pintó el Espíritu Santo y usted tiene que ejecutarlo. Sabemos que usted y yo tenemos un enemigo que no quiere que lleguemos aparte. Y no quiere que estemos llenos de contentamiento y siempre tratará de poner tropiezos. Pero siento que alguien está cerca del rompimiento más grande de la historia de su vida, donde recibirá lo que nunca imaginó. Y esa persona es usted. Esa persona es usted. Después de esta palabra, esta clase que les doy, los dejo para que pongan en práctica todo lo que les he enseñado. Si ponen en práctica lo que le he enseñado, usted va a ver un cambio en su vida en todo el sentido de la palabra. Pero no está obligado ni obligada a ponerlo en práctica. Pero si pone en práctica lo que usted ha aprendido, que el Señor multiplique todo lo que Él ha dicho. Si no la pone en práctica, sea Dios glorificado. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga y que usted entre a la mejor época de su vida en creer, en el hacer y en el confiar en la sobrenaturaleza de Dios, que es su sueño para cada creyente, para cada uno de ustedes que están aquí
y para su generación. Hasta pronto y que el Señor les bendiga